Hola amigos, es un gusto saludarlos. Estamos en Mundo de Letras, aquí en Ultimátum LX, para hablar hoy de Juan Rulfo. Y para hablar de la obra de Rulfo, voy a permitirme presentar dos eventos que tenemos en este fin de semana, específicamente el día sábado. La obra de Rulfo es impresionante porque con dos libros va a quedar en la literatura mundial con Pedro Páramo, con esta novela de realismo mágico, y con el libro de cuentos El llano en llamas, con un vocabulario que es excelso en una prosa poética. Rulfo nos va a legar a todas las generaciones su forma de escribir y todo ese arte que manejaba en la literatura. El día de mañana, precisamente, vamos a tener con la Feria de América Madre, filial Tuxtla Gutiérrez, en honor de la fundadora de América Madre, que está en Argentina, y es Irma Droz, a quien mandamos un saludo desde Ultimátum MX, aquí en Mundo de Letras. El día domingo vamos a presentar la novela El legado de un maestro. La novela El legado de un maestro fue escrita por un servidor durante 2 años, tallereada, revisada, y pues vamos a tener la presentación el día domingo 13 de octubre a las 12:30 horas en el Salón Verde en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en la 10ª Poniente Sur, 154B. Ahí tendré la oportunidad de saludarlos y de que nos tomemos una fotografía. También el día de mañana, sábado 12 de octubre, en la FLIP Juan Rulfo, en el Festival Literario Internacional en homenaje a Juan Rulfo, vamos a tener la presentación del poemario Mestizas Partículas. Y Mestizas Partículas va a estar presentada, comentada por la maestra Cecilia Montoya, que es escritora y poeta, por la escritora y poeta Marta Zambrano, y por supuesto con un servidor, Didier Gómez, que estaremos acompañando a la autora de este poemario, Laura Olivia Alfonso, quien es escritora, es poeta, es docente de lenguas y psicóloga, pedagoga docente con maestría en educación especial y adolescentes con problemas de conducta, y graduada en la Universidad Bonn de Alemania. Laura Olivia Alfonso cuenta con diversas publicaciones, entre ellos la última novela que se presentó precisamente hace 2 años y que nos habla de la historia de su familia, pero de una forma mágica que nos va dejando en cada hoja vivencias que nos entrelazan y nos mezclan. Esta obra de Mestizas Partículas, con ese lenguaje excelso poético de Laura Olivia Alfonso, nos va a hacer un recorrido a través de su vida. No se la pierdan, sábado 12 de octubre a las 21 horas, transmitida en Facebook Live por el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, y luego pueden ver las retransmisiones en la página de La Voz del Censure, en el legado de un maestro, por supuesto, ahí estará. Y bueno, Juan Rulfo, se llamaba Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Es decir, tenía muchos nombres y era un fuera de serie que nace en 1917 en Apulco, San Gabriel, en Sayula, Jalisco, México, y que va a morir a los 68 años en la Ciudad de México por un SEA pulmonar. El escritor, guionista y fotógrafo que con dos obras va a pasar a la inmortalidad de la literatura, pero esto no es que un escritor como él solamente haya escrito dos obras. Lo que pasa es que
Primero era vendedor de llantas y viajaba por toda la República. Y era fotógrafo. Por lo tanto, iba conociendo todos esos hermosísimos lugares que le hacían detenerse para tomarse la fotografía y poderla revelar después y tener fotos de concurso. Además, Rulfo trabajó para el Instituto Nacional Indigenista y escribía historias sobre los pueblos. Entonces era un gran conocedor de la voz populi y además de lo que estaba pasando en el periodo postrevolucionario. Por eso, como escritor magnífico, que nos deleita cada vez que tomamos el libro de Pedro Páramo o el libro de cuentos de Llano en Llamas, para que podamos disfrutar de su obra, que le dio el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1983 y era miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, quien tenía un abuelo abogado y un abuelo hacendado. Este señorón, Rulfo, pertenecía a la generación del 52 y todo su prestigio va a ser sobre dos obras, sobre todo Pedro Páramo, publicado en 1955, y luego El Llano en Llamas, que tiene 17 cuentos, publicado antes, en 1953. Este escritor latinoamericano que combina la realidad con la fantasía en escenarios rurales que habían sido posteriores a la Revolución Mexicana y que prácticamente era como una leyenda mexicana porque lo veíamos en la televisión todavía en blanco y negro, como un individuo introvertido, tímido, enigmático, que decía muy poco, realista, celoso de su intimidad familiar, crítico, creativo, pero que evidencia aporte a la literatura hispanoamericana y mundial con las tradiciones cristianas e indígenas que acompañaban a esas generaciones en pueblos con carencias, falta de oportunidades, con soledad, que tenían una relación estrecha con la naturaleza y que tenían una estrecha relación con esa composición humana que nos daba realidades concretas y medioambientales, representándonos esos personajes que crea como Juan Nepomuceno, como el mismo Pedro Páramo, esa tipicidad del lugar con esos problemas socioculturales que estaban enhebrados por un escritor mágico en un mundo imaginario. Esta obra de Pedro Páramo es un parteaguas en la literatura mexicana porque va a terminar con la novela revolucionaria y entonces él experimenta en esta prosa narrativa que nos va a dar para ejemplo de otros escritores pertenecientes a algún latinoamericano, como es el caso de grandes escritores como García Márquez. La poética narrativa va a tomar poder en este vínculo que hay entre la cultura oral y los modos de narrar, porque podemos tomar su novela y escucharla como audiolibro y podemos leerla, tiene todas esas virtudes, esas ventajas de conocer la forma de escribir a través de las figuras literarias, a través de esas imágenes, de esas metáforas, de esas anáforas que van siendo hilvanadas en la forma de escribir, ficcionando la oralidad. Y con esas tradiciones escritas, pero muy elevadas en las letras, de una forma que se observa la presencia de un narrador en tercera persona que nos va a ir mostrando cómo se desarrollaba la vida postrevolucionaria. Y Pedro Páramo, en esta novela, donde nos hace creer que la historia en realidad había ocurrido y que va siguiendo ese movimiento de realismo mágico, que es ese movimiento literario y pictórico de mediados del siglo XX, que nos va a dar esa preocupación estilística y nos va a mostrar lo irreal y lo extraño como si fuera algo natural de nuestros días, como algo cotidiano y común. Esto nos va metiendo
de tal forma que nos permite expresar emociones y nos permite estar ante una realidad que realmente no es la realidad, compartiendo características con el realismo épico, dando verosimilitud a lo fantástico y real y que nos va dejando diferencias claras con lo que sería el surrealismo que adoptaban las vanguardias. Esta obra de Pedro Páramo, que fue concebida en 1940 y que va a salir 15 años después, va a hacer un trabajo de 1953 a 1954 que había escrito en diversas revistas bajo los títulos preliminares Una estrella junto a la luna y Los murmullos. Sin embargo, esto ya estaba trabajado, lo cual nos hace ver que nuestro maestro Rulfo no, no publicaba ni iba a publicar solamente después de escribir, sino que tuvo que haber sido un trabajo muy bien revisado, muy bien detallado, para que nos permitiera que en la actualidad estemos hablando de ella con esta obra que además le acompaña, que fue primera, que es El Llano en Llamas, que fue publicada en 1953 y Pedro Páramo en 1955, en esta recopilación de cuentos donde nos toca los temas de la muerte, la ruralidad, esa desesperanza que tenía el ser humano después de que había pasado la Revolución Mexicana y que había tenido ciertos anhelos que no se cumplieron. Este argumento de la novela, que va a situarse en la Guerra Cristera y nos va a narrar dos historias. La historia de Juan Preciado, quien va a ser hijo de Pedro Páramo y que llega a Comala para encontrar a su padre y cobrarse el olvido en que los mantuvo a él y a su difunta madre al ser hijo natural, como les conocían. Y la historia de Pedro Páramo, ese cacique que con el tiempo, después de tener ideales, se va a corromper con el poder que va a tener después de la revolución. En esta guerra cristera que se va a desarrollar entre 1926 al 29, en un enfrentamiento armado en que lucharon los cristeros contra esa política de intolerancia que tenía Plutarco Elías Calles contra la religión. Esta obra, que es fundamental en la narrativa latinoamericana, que no debe faltar en las bibliotecas y que no debe faltar en nuestro acervo cultural, en un ambiente donde se caracteriza la violencia, la soledad, la muerte, donde el hombre sobrevive apenas como si fuera un fantasma. Aquí es donde llega Juan Preciado Comala, cumpliendo una promesa que le hace a su madre antes de morir, en compañía de el arriero Abundio, que era también su hermano, y que llegan a esta aldea donde al final es una aldea habitada por fantasmas y donde va a morir de temor. En ese final, Juan Preciado es enterrado en la misma tumba que Dorotea y se dirige a ella y no al lector como parecía al principio que nos está hablando. Y esa es la magia de Rulfo que nos va mezclando de una forma que cuando venimos a ver y nos damos cuenta de qué es lo que hizo, no tenemos más que asombrarnos de esa magistralidad con la forma de escribir. Esta historia del cacique Pedro Páramo y de sus amores con Susana San Juan, su boda y la muerte de su esposa que lo sume en la desolación, en esta historia de entrecruces, de voces, de historia de personajes, donde el relato se va construyendo a través de una yuxtaposición de tiempos, sucesos y personajes distintos, y donde no hay un solo narrador, sino hay varios que se combinan, y donde el texto pareciera un rompecabezas que el lector va ordenando, pero nos permite adentrarnos a esta obra que va a tener una serie de capítulos como Vine a Comala, y hasta Pedida, este pueblo, oí que ladraban los perros, que también se va a repetir en uno de los cuentos, La Noche. Y entonces vamos a tener una secuencia de lo que había pasado para que viéramos ese lenguaje excelso de Rulfo
que nos dice como esta parte que ustedes ven ahí, y yo en un plan de prometerlo todo, y no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aunque después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Y cuando vamos viendo cómo escribía Rulfo, que nos dice, desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche, y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma, mi madre. Vean qué hermosa forma de escribir. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche, y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma, mi madre. Y entonces, cuando vamos viendo estos versos, como caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño en la canícula de agosto. Bonita fiesta al levar mar, volví a oír la voz del que iba allí a mi lado. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Esa era la forma de escribir del gran maestro Juan Rulfo, y que nos va a dejar como estos textos. Había una luna grande en medio del mundo. Se me perdían los ojos mirándote. Los rayos de la luna filtrándose sobre tu cara. No me cansaba de ver esa aparición que eras tú, suave, restregada de luna, tu boca abullonada, humedecida, hinchada de estrellas, tu cuerpo transparentándose del agua de la noche, Susana, Susana San Juan. Bellísimos versos de de este gran escritor Rulfo en ese personaje que era Pedro Páramo, pero es que no era solamente esos renglones, y uno va leyendo, el sol se fue volteando sobre las cosas y les devolvió su forma. La tierra en ruinas estaba frente a él, vacía. El calor caldeaba su cuerpo, sus ojos apenas se movían, saltaban de un recuerdo a otro, desdibujando el presente. De pronto su corazón se detenía y parecía como si también se detuvieran el tiempo y el aire de la vida. Así, esa era la forma de escribir del maestro Rulfo, que nos va a deleitar en esas grandes obras que nos van a permitir a todos nosotros mantenernos felices en una lectura que deja mucho a la imaginación, pero que nos traslada a esa parte mágica de Rulfo dentro de este lugar mágico que es Comala, de su libro Pedro Páramo. Y por supuesto el Llano en Llamas, con esos cuentos bellísimos que nos van mostrando cómo era esa vida postrevolucionaria. Aquí nosotros podemos verificar para que no se nos pierda este tipo de obras mágicas que no debe faltar en nuestra biblioteca, no debe faltar en nuestro acervo cultural. Y les recuerdo que tenemos esta presentación de la FLIP el día de mañana a las 21 horas, Mestizas Partículas, y luego el día domingo la presentación de mi libro, de la novela El legado de un maestro, por Didier Gómez Trujillo. Y así nos despedimos, amigas y amigos, aquí en Mundo de Letras, en Ultimátum MX. No se olvide de sonreír y siga la programación con los noticieros y todos los programas que tenemos para usted. Hasta luego.